Carmen Omonte, parlamentaria precisamente de Alianza para el Progreso, está conectada ya, ahí estamos, vía Zoom. Bueno, congresista, ¿con qué ánimos asiste usted a la sesión del día de hoy? Muchas gracias, Patricia, Nicolás, y a todos los televidentes de TV Perú. Bueno, Alianza para el Progreso ya lo ha anunciado hace varios días. Estamos asumiendo con mucha responsabilidad esta decisión, entendiendo la magnitud de la crisis por la que está atravesando el país, pero sí también considerando que es importante que el país, a través del Congreso de la República, tenga la oportunidad de escuchar las explicaciones que dé directamente o indirectamente a través de su abogado, el presidente de la República, sobre cuestionamientos que realmente merecen ser explicados. Acabo de escuchar que probablemente el abogado solamente vaya al fondo de la interpretación de por qué es o no pertinente el periodo de vacancia, pero no va a explicar lo que finalmente hemos escuchado a todos los peruanos, que es en el primer audio, más allá de los demás audios que se han seguido exponiendo, ¿no? Esperemos que no sea así y estaremos atentos a lo que vaya a ocurrir. Congresista Omonte, usted ha sido parlamentaria, ha sido ministra de Estado, ha pertenecido a dos gobiernos, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, ambos en su momento cuestionados. Recuerdo incluso que Alejandro Toledo querían vacarlo por tener 10% o menos de popularidad. No reconoció a su hija por mucho tiempo. Ollanta Humala tuvo también muchas acusaciones, ya no vale la pena en este momento recordarlas. Pero en ese momento, ¿cuál era su postura? O sea, quiero ir al fondo del tema, ¿no? ¿Por qué considera usted y los demás parlamentarios que el presidente Vizcarra, por este tema, sí debería asistir a responder? Gracias, porque me permites aclarar, Nicolás, algo que mucha gente se confunde. Yo no estuve en el gobierno de Alejandro Toledo, era una ciudadana, tenía actividades privadas, hacía mucho voluntariado, no estaba en política en ese momento, lo miraba como muchos ciudadanos con preocupación lo que acontecía en el país, pero también el país tuvo una época de crecimiento económico, de institucionalidad, grandes instituciones que hoy existen, se originaron en el gobierno de Alejandro Toledo, pero yo no formaba parte del gobierno. Yo entré a la política activa en 2011, fui congresista de Perú Posible porque me invitaron recién en el 2011. Y el mismo periodo entre el 2011 y el 2016 es que el presidente Ollanta Humala me invita a ser ministra de Estado en la cartera de la Mujer y Población de Vulnerables. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo que tenemos que hacer un esfuerzo para que las mejores personas podamos hacer política y tengamos espacios de poder en algún momento de tomar. Congresista, para terminar esta primera idea, que no es en realidad un tema personal, pero sí quiero entender por qué hoy los parlamentarios consideran que el presidente Vizcarra debe responder por este tema discutible, ¿no?, ante la representación nacional. Bien, podría comentar quizás lo que vivimos en la época en la que estuve en el Congreso, entre el 2011 y el 2016, y fueron convocados varios líderes políticos. En ese caso también se convocó a la señora Narí Heredia y tuvo que acudir al Congreso. Entonces no va a ser la primera vez que una autoridad o un líder político importante tenga que acudir al Congreso de la República. Eso se ve en Estados Unidos, en Europa, en España, en Francia, en América Latina. Entonces no debemos de cuestionar el hecho de que dentro del ánimo de equilibrio de poderes, de respeto de instituciones, porque finalmente no somos monarquías, no somos dictaduras, pues el Congreso tenga toda la potestad. Defendamos siempre ese derecho. Probablemente algunas veces no nos guste una determinada línea, pero van a haber momentos en los que sí los vamos a validar. Entonces no podemos tener esa doble interpretación de decir, acá sí valía la pena y acá no. Yo siempre dije que Toledo tenía que responder ante la justicia, pero que se investigue. Hay una presunción de inocencia, hay un debido proceso que respetar, igual en el caso del presidente Ollanta Humala, y bueno, lamentablemente todos nuestros expresidentes tienen serios cuestionamientos y eso ya es un problema de sociedad que tenemos que enfrentar todos en conjunto. Ahí viene la particularidad de todo este asunto, porque un día antes el presidente había anunciado que iba a responder, eso sí lo dijo, por escrito a todas las preguntas que se realicen desde la Comisión de Fiscalización. Y en menos de 24 horas vemos la difusión de estos audios, habiendo ya una predisposición de responder, así no sea de manera presencial, porque estaba dentro de sus facultades el presidente. ¿No le parece que fue un poco forzada esta situación? Un día anterior, que evidentemente sí es así, el presidente anunció que iba a responder por escrito, lo cual también
creo que no era respetar el fuero parlamentario, porque finalmente los congresistas de la Comisión de Fiscalización podían haber acudido al Palacio de Gobierno, que también, todas esas son opciones posibles. Pero cuando escuchamos, al igual que ustedes, que la mayoría de los ciudadanos que no estábamos al tanto de esos audios, escuchamos el primer audio en la que se escucha claramente la voz del presidente hablando con su entorno más cercano sobre cómo modificar o adecuar las interpretaciones de las presentaciones que tenían que tener ante la Fiscalía y ante la Comisión de Fiscalización, evidentemente había que tomar una decisión, probablemente en un plazo más largo y eso es uno de los cuestionamientos que sí lo considero válidos en cuanto a los tiempos, que por qué se decidió ese mismo día, por qué no se decidió en un par de días, en 3 días, en fin. Van a haber interpretaciones, pero todos tenemos que asumir una decisión en un momento complicado. Hay que asumir la responsabilidad de esas decisiones, pero personalmente considero que no estuvo errado de que se plantee este proceso, porque gracias a eso finalmente tiene que responder. Evidentemente vamos a esperar a lo que diga el abogado. Congresista Omonte, a propósito, estábamos viendo imágenes de la llegada de Roberto Pereira, el abogado del presidente Martín Vizcarra, a Palacio. Quería hacerle un par de consultas juntas. La primera, el congresista Valdés reafirmó lo que había señalado el líder de Alianza para el Progreso, ¿no? Que van en contra de la vacancia. Entiendo eso no va a cambiar y va a ser en bloque. No ha aparecido un audio en las últimas horas, por lo menos. Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué sensación le merece, que le genera, mejor dicho, que el presidente Vizcarra haya decidido no asistir y cumpla más bien con sus actividades en el interior del país? En primer lugar, como partido político hasta ahora, y vamos a mantener esa línea hasta el final de nuestras responsabilidades como bancada, vamos a hacer una discusión interna compleja, nunca es sencilla, porque finalmente cada congresista de las regiones representa demandas, expectativas de la ciudadanía, y eso los traslada a la bancada. Tomamos una decisión y votamos en bloque. Hemos discutido estas semanas, hay una posición muy clara de César Acuña, que es el presidente fundador del partido, la dirigencia política también, que no es miembro de la bancada en este momento, y al final hemos acordado, por el bien del país, de la estabilidad, no apoyar la vacancia, lo que no diga que avalamos las actitudes del presidente Vizcarra, porque evidentemente hay mucho que explicar, pero en ánimo de que prime en los intereses del país, vamos a estar en contra de la vacancia, salvo que sucediera algo muy extraño, que en este momento creo que ya no va a haber un cambio radical en la información que tenemos hasta hoy y hasta lo que vaya a explicar el abogado Pereira. Con respecto a la no asistencia del presidente Martín Vizcarra, está en su potestad. Tiene todo el derecho de asumirlo y hay que respetarlo, nos guste o no. Y eso es el principio de legalidad que debemos de respetar. El Congreso tenía la potestad de convocar al presidente Vizcarra, de iniciar un proceso de vacancia, ya lo ha determinado el TC. Al no aceptar la medida cautelar, le está dando legitimidad a esa decisión del Congreso. Ahora, el presidente tiene toda la potestad de no ir y enviar a su abogado, también respetemos las leyes, las reglas de juego y en base a eso tomemos decisiones. Alianza para el Progreso ya tomó una decisión, la vamos a mantener y esa es nuestra posición política frente a la crisis que está atravesando el país. Muy significativo eso, congresista Carmen Omonte, muchas gracias por su participación y como usted lo ha dicho, rescato ese mensaje que prime la sensatez y la cordura y a la espera de lo que ocurra en los próximos minutos.